Decía entonces que en la sesión anterior habíamos venido conversando acerca de la ley de propiedad intelectual, identificando en principio que la ley tiene como propósito dedicarse a la regulación del derecho de autor, un derecho que tiene como consecuencia un desprendimiento importante a partir de que el artículo 5 y el artículo 6 identifican que el derecho de autor viene conformado tanto por el derecho moral y por el derecho patrimonial o por el derecho económico. Hicimos algún análisis que nos llevó incluso hasta el artículo 13 en el que identificamos cuáles son las obras protegidas y a partir de ahí también indicamos que estaba el tema de las protecciones que tienen que ver o que recaen sobre obras audiovisuales recogidas en el artículo 25 para luego hacer la consideración de los programas de ordenador en el artículo 32. No sé si en realidad nos ocupamos de este artículo 32, identificando que en estos casos nos encontramos frente a las creaciones del intelecto que vienen protegidas por esta ley y que tienen como propósito garantizar esos derechos, tanto económicos como morales, que se derivan de esta creación, que consiste en llevar a cabo o crear programas fuente o programas que permiten que se lleve hasta un ordenador el mismo y que a partir de ahí el sistema pueda hacer funcionar algún tipo específico de programa. El artículo 32 en efecto dice que son creaciones llevadas a cabo para que se ejecute determinada tarea o se obtenga determinado resultado de carácter informático a partir del ingreso de los algoritmos o a partir del ingreso de las contraseñas que requiere el sistema para que pueda funcionar o que pueda ejecutarse ese programa en un ordenador. Este es un tema que en efecto ha merecido muchísima consideración desde el punto de vista académico, científico, sobre todo porque estamos en presencia de verdaderas autorizaciones o verdaderas licencias cuando se comercializan estas invenciones. Es decir, la forma en la que se llega a materializar esa creación intelectual que consiste en la creación de programas de ordenador que sirven para que se puedan ejecutar justamente esos programas en una computadora, en un computador o en un dispositivo, lo que permite es que uno identifique que la forma que es en la que se materializa, sobre todo este derecho de carácter económico, es a partir de la venta de las licencias. Simplemente se consigue alcanzar el uso de estas creaciones a partir de la adquisición de esas licencias, incluso por medios informáticos. Pero luego el artículo no, sino que la ley se ocupa de otro tema que también resulta importante, como todos, pero que solo he ido identificando algunos que pueden permitir que uno haga estas apreciaciones más puntuales y quizás con las que uno tiene mayor contacto. El tema de las obras de arquitectura recogidas en el artículo 34. Esta disposición legal se refiere al hecho de que el autor de esas obras de arquitectura no puede oponerse a las modificaciones que se hicieran necesarias durante la construcción o con posterioridad a ella, pero tiene preferencia para el estudio y realización de las mismas, salvo pacto en contrario. Luego dice, en cualquier caso, si las modificaciones se realizan sin el consentimiento del autor, y este inciso segundo me parece que es muy importante, indica que éste puede repudiar la paternidad de la obra modificada y quedará vedado al propietario invocar para el futuro el nombre del autor del proyecto original, quedando el autor exento de responsabilidad por los desperfectos o fallas que surgieran con el motivo de las modificaciones realizadas. Cuando el artículo 34 se ocupa de las obras de arquitectura, entrando en el detalle ahora del derecho de autor, implica que un arquitecto puede inscribir ese diseño que ha creado respecto a un edificio, respecto a una construcción. Y eso goza de la protección del derecho de autor. Es decir, ese diseño, esa manera en la que está pensando el arquitecto en que deba de elaborarse esa construcción, está protegido por lo que indica este artículo. Y usted debería simplemente pensar si en la práctica esto resulta identificable. Los edificios tienen una placa y tienen al arquitecto responsable, al que diseñó esa obra. Ese arquitecto tiene sobre esa obra una especie de derecho de autor. ¿Para qué sirve este derecho de autor? Resulta importante a partir de que
una persona no puede atribuirse ese diseño más adelante, no puede considerar que ese diseño le pertenece porque ya es creación de ya es una creación anterior y ya no resulta posible porque hemos dicho que el creador, el autor, puede oponerse desde el punto de vista moral a ese plagio. Ahora, hay responsabilidad y yo creería que lo importante es buscar el aspecto práctico que desemboca en los verdaderos casos que se presentan frente a este derecho de autor que tiene un arquitecto. Si posteriormente, cuando el arquitecto entregó la obra, esa obra se altera, por ejemplo, si se le pone un techo a una terraza de esas que están en el edificio y ese techo, consecuencia de un viento, ha caído en la humanidad de un sujeto, la pregunta es, ¿hay responsabilidad o no existe responsabilidad respecto al golpe, respecto a los daños que haya experimentado esa persona? El tema aquí es que el artículo está indicando que ese arquitecto no se hace responsable de las consecuencias que puedan haberse originado a partir de que se hayan alterado las invenciones que él hizo, es decir, la creación de ese edificio. Esa alteración, por supuesto, sale del esquema que había planteado el arquitecto y como consecuencia los responsables ya no serán, sino los propios dueños de los apartamentos con los que está organizado el edificio. Digamos entonces que estas obras arquitectónicas también gozan de la protección de esta ley. Y cuando uno continúa con la revisión del articulado que tiene la ley de propiedad intelectual, encuentra el artículo 44, una disposición que es interesante cuando se refiere a las limitaciones y excepciones, porque justamente indica que son comunicaciones lícitas sin autorización del autor ni pago de remuneración. Es decir, que aunque existe exclusivo uso y aunque se reconoce un derecho moral y un derecho económico, en ciertas circunstancias hay que considerar que hay comunicaciones que son completamente lícitas. Por ejemplo, en las del artículo A, que dice las realizadas en un círculo familiar siempre que no exista un interés lucrativo directo o indirecto. Vea que resulta importante este literal, porque hemos visto entonces que las obras que son musicales reconocen un derecho de autor y ese derecho de autor también despliega un derecho que es moral y un derecho económico. El creador de una obra musical, esta es la pregunta importante, ¿tiene derecho a oponerse para que la melodía, la creación suya se reproduzca o no tiene derecho? Sin duda usted estará pensando ahora con todas las canciones que probablemente le gusten, si puede escuchar que en un lugar esté sonando esa melodía y si es posible que el dueño de la misma pueda presentar algún reclamo. Y vea que el artículo 44 tiene el literal A, indicando que si esa comunicación se lleva a cabo en un círculo familiar, siempre que no exista interés lucrativo, directo o indirecto, pues puede hacerse sonar esa melodía. A ver, tiene un derecho de autor la persona que ha creado la obra, pero también el que la escucha en su intimidad, en la intimidad de su casa, en su vehículo, no tiene problema para hacerla reproducir. El problema radica en que se busque un propósito económico a partir de hacer sonar esa melodía. Muy bien, ya aparecen aquí inquietudes. Me gusta muchísimo cuando comienzan a aparecer estas inquietudes porque eso demuestra que usted está poniendo toda su atención en la sesión. Pero es que quiero hablar de algo, antes de darle atención a las preguntas, quiero hablar de algo que resulta a veces como muy tolerado. El hecho de que en un restaurante suene una música determinada podría permitir que el autor de la obra se presente a ese restaurante o a ese comercio a reclamar alguna regalía porque están haciendo sonar su música, sí o no, sería la pregunta. Pues usted, aplicando el artículo 44, debería de advertir si es que el uso de esa melodía se hace con propósitos lucrativos. Es decir,
que hay personas que llegan a un restaurante, que llegan a un comercio justamente porque hay un tipo de música que les agrada y se sienten cómodos. Y ese establecimiento utiliza esa música con algún propósito, ¿no es cierto? Con el propósito de ambientar el lugar donde se comercializa algo. Finalmente, el propósito de hacer sonar esas melodías es económico, es lucrativo y como consecuencia los establecimientos deberían de reconocer alguna regalía a los titulares de la obra. Es que para eso está instaurado el derecho de propiedad intelectual. Ese esfuerzo que ha llevado a cabo el artista, no sé cuántas noches de desvelo ha tenido para poder crear esa canción que a usted le gusta, ese artista que lo que hace es tocar salsa o lo que hace es tocar música romántica, pero que le gusta a las personas, ha tenido que llevar a cabo algún esfuerzo. No hay duda que aquí el tema ha tenido que pasar primero porque ese autor ha cedido sus derechos a una empresa que lo que hace es editar el álbum y luego hacerlo circular y venderlo. ¿Y quién puede reclamar las regalías en ese caso? Pues en este caso es la productora y editora que puede presentarse a reclamar esos derechos desprendidos del uso de esa obra con propósitos completamente lucrativos. Muy bien, antes de seguir avanzando en esto que cada vez se torna más interesante, sobre todo porque ya voy a hablar justamente del artículo 100, que es el que se refiere justamente a las empresas o a las entidades de gestión colectiva, en atención a lo que acabo de mencionar por virtud del artículo 44, voy a leer antes las preguntas que aquí han aparecido, que me interesa ahora identificar cuál es la inquietud que tienen. Aquí dice Eduardo Ernesto, pero ¿no responderá por todo el diseño o solamente por las modificaciones? Ah, bueno, está hablando de las construcciones de los derechos sobre obras arquitectónicas. Si esa ilustración que ha hecho este arquitecto llega a ocasionar algún daño, pues la ley lo hará responsable por haber ocasionado algún daño a partir del diseño que él ha elaborado. Pero si es que se ha alterado la obra, la ley ya no lo hace responsable, sobre todo porque él ha inscrito un diseño y se hace responsable por ese diseño. Enseguida, si hay una modificación y es esa modificación la que ocasiona daño, y justamente se trata de una modificación que no fue autorizada por el arquitecto. Quizá deba de ampliarme un poco más en el tema. Vamos a ver, si nos encontramos frente a un edificio de apartamentos o apartamentos, estos responden a un reglamento. Y ese reglamento tiene muchas veces que ver con el diseño que ha elaborado el arquitecto. Y le dirá, por ejemplo, que si tiene un patio, ese apartamento, no se pueden hacer construcciones en ese patio, sino las que sean autorizadas por el arquitecto. Eso implica que, por supuesto, alguien que compra ese apartamento o apartamiento en donde se puede hacer una construcción, no puede deliberadamente realizar la construcción. Y si lo hace, corre el riesgo de que enseguida el arquitecto ya no se vuelva responsable de los daños que puedan haberse originado. Eso implica entonces que cada vez que intente construir algo, incluso los reglamentos vienen referidos hasta los colores que se le hayan dado al edificio. Es posible que resulte necesario solicitarle autorización al arquitecto antes de hacer un cambio de pintura o un cambio en la presentación de la obra que él ha creado. Entonces, lo que la ley reconoce aquí es que ese arquitecto tuvo un derecho o tiene un derecho de autor y que si hay alteraciones a esa obra original, entonces él ya no se vuelve responsable. Luego dice Alejandra, buenas noches, disculpe, con respecto a la semana del 12 al 18 no estaría habilitado el campus, correcto, no va a estar habilitado. Y quería saber si suspenderá las clases o las impartirá en otro medio. No las voy a suspender, vamos a ver si las transmitimos a través de Vimeo o vamos a ver si las llevo a cabo en Meet. Le solicito a Alejandra que estemos pendientes con las comunicaciones que puedan originarse dentro del grupo que ustedes tienen para darle seguimiento a las clases, pero no las voy a suspender. Gracias por la pregunta. Bueno, había dicho que el artículo 44 establece algunos casos en los cuales las comunicaciones que se hagan de las obras que son propiedad de otro sean completamente lícitas. También aparece esta letra que dice, la letra B,
Las efectuadas con fines de utilidad general en el curso de actos oficiales, ceremonias religiosas y benéficas, siempre que el público pueda asistir a ellas. Luego la letra C dice, las verificadas con fines exclusivamente didácticos en actividades de enseñanza personalizada. Esto es importante porque uno podría preguntarse, ¿y le puedo sacar fotocopia a un libro para estudiarlo? Pues fíjese que resulta que hay negocios que respetan el derecho de propiedad intelectual en donde usted llega con un libro y le indican que solo puede sacarle fotocopia a 10 páginas, pero no a toda la obra. Esto es por el respeto que merece el derecho de autor. Si es con fines didácticos, la ley está autorizando que se puedan hacer uso de esas obras que son de un autor determinado. Pero vamos a ver que en el tema que quería, bueno, aquí hay otro que me interesa mucho, que es el de la letra I. Las realizadas por solistas o grupos musicales en reuniones públicas con fines benéficos, siempre y cuando la entrada sea gratuita. Es importante entonces que uno, frente a este artículo 44 y a la letra I que acabo de darle lectura, identifique que a veces hay grupos musicales que ejecutan melodías que no son de ellos. Amenizan la fiesta, amenizan el carnaval y ejecutan obras que son ajenas. La pregunta aquí tiene que ser, bueno, ¿y esos grupos musicales deberían de reconocer alguna regalía al titular de la obra? Pues no deberían siempre y cuando se trate justamente de reuniones públicas con propósitos benéficos y que la entrada a esos conciertos haya sido gratuita. En esos casos no deberían de pagar. Bueno, ¿cuál sería el ejemplo? Como ir en Navidad, quién sabe que podamos hacerlo en la Navidad, como ir en Navidad y escuchar en un centro comercial que una orquesta está ejecutando melodías que no son de ella. En ese caso no debería de reconocer los derechos de autor que tiene la persona que ha creado la obra. Pero si acaso cobran, si acaso la entrada es pagada, en ese caso sí tendría que reconocerse algún derecho y por eso es que quería destacar el artículo 100. Si vamos al artículo 100 de la Ley de Propiedad Intelectual, nos vamos a encontrar con que el legislador instauró en esta ley una entidad importante que se denomina entidad de gestión colectiva. El artículo 100, que está en el capítulo 13 de esta ley, se refiere a estos gestores colectivos. Y en el artículo 100, letra A, el legislador indica, para la defensa de los derechos patrimoniales de sus asociados, las entidades de gestión colectiva se consideran mandatarias de estos por el simple acto de afiliación a las mismas. Vamos a ver de qué se tratan estas entidades de gestión colectiva. Son justamente entidades, sujetos de derecho, personas jurídicas así denominadas. Se denominan entidades de gestión colectiva y esas entidades de gestión colectiva se organizan para defender los derechos patrimoniales que reconoce la ley de los socios y representados o de los afiliados a las entidades extranjeras de la misma naturaleza. Esto significa que existe un gestor colectivo y ese gestor colectivo es el encargado de ir verificando la exigencia del derecho económico en todos aquellos casos en que pueda advertirse que hay
alguien está utilizando la obra ajena sin tener el permiso correspondiente. ¿No resultaría extraño entonces que, como antes he comentado, en un restaurante, en un negocio de comida, se haga presente el representante legal de la entidad de gestión colectiva y le diga: fíjese que vengo en representación del artista Marc Anthony o vengo en representación de la artista Jennifer López porque representamos sus derechos de propiedad intelectual y como hemos escuchado que usted hace sonar la música de estos artistas en este restaurante, queremos saber si cuenta con la autorización para ello. Si este restaurante indica que no cuenta con la autorización, entonces el tema es que va a tener que hacer un contrato con esta entidad de gestión colectiva, a partir del cual mensualmente tenga que estar pagando un monto determinado para contar con la autorización de hacer sonar esas obras musicales. Ahora, es cierto que en nuestro medio los establecimientos ponen música de internet. La pregunta es, ¿tienen licencia para hacer uso de esas melodías que hacen sonar en sus restaurantes o ponen Spotify? A ver, teniendo Spotify, ¿será que debo de pagar derechos económicos a una entidad de gestión colectiva? Pues todo depende si Spotify tiene los derechos de estos artistas, que usualmente los tiene, para que se haga sonar en los, bajo esa aplicación estas obras. Pero es que también usted dirá, pero es que Spotify también tiene una aplicación gratuita. Es decir, que el usuario se descarga el Spotify y comienza a hacer su álbum o su playlist y hace sonar esa música en el gimnasio, hace sonar esa música en el restaurante. ¿Tendrá que pagar regalías? Sí, porque no cuenta con una licencia abonada de Spotify, porque el uso de el gratuito de Spotify es para la utilización no económica, no con propósitos económicos, sino para utilización personal. Vea entonces que puede ser que en un medio como el nuestro muy poca importancia se le dé al tema, pero sí es cierto que existe una entidad de gestión colectiva en nuestro medio. Vamos a ver las preguntas que han aparecido. ¿Qué sucede con las personas que realizan versiones propias, covers de canciones de otros autores? Interesante esa pregunta. ¿Necesitan algún tipo de permiso del autor? En principio no. ¿Por qué? Porque estamos indicando que tendrá que decir de quién es la obra. Si menciona de quién es la obra, está respetando los derechos de autor. Pero es que enseguida van a aparecer igualmente los temas que tienen que ver con los derechos conexos. Y ahí entra justamente lo que usted indica, los derechos conexos establecidos en el artículo 78. Es importante esta pregunta porque si alguien lo que hace es una versión propia, significa que no está imitando exactamente la obra como ha sido creada, porque él está poniendo un ingrediente personal. Y quizás es importante la pregunta que hace Jennifer, porque eso permite que uno vaya al artículo 78. Este artículo 78, aunque el legislador salvadoreño no comprende una definición de lo que implican los derechos conexos, uno puede referirse a ellos simplemente diciendo que estamos frente a derechos que son similares a los del autor, mediadores entre obra y público. Y bueno, el artículo dice, la protección reconocida a los derechos conexos al derecho de autor no afecta en modo alguno la tutela del derecho de autor sobre obras. En consecuencia, ninguna de las disposiciones comprendidas en el presente capítulo podrá interpretarse en menoscabo de la protección. Los titulares de los derechos conexos, dice el artículo 79, reconocidos en este capítulo, pueden invocar todas las disposiciones relativas a los autores y sus obras, en particular las relativas a los derechos morales, a los derechos morales y a los derechos económicos, contenidos en el artículo 6 y el artículo 7. Los intérpretes, que en ese caso caería este que menciona Jennifer, forman parte de un tratamiento especial ofrecido por la Ley de Propiedad Intelectual referido a los derechos conexos.
Por eso dije antes que el derecho conexo consiste en identificar que hay una mediación entre el autor y el público, el autor de la obra. Pues este se coloca en medio, este intérprete, este que canta la canción, justamente como dice aquí Jennifer, bajo su propia versión. Él hace su propia versión del derecho que ya tiene un autor. Y lo que hace es colocarse como un puente para llegar con la creación de un autor que no es él hasta el público, y por eso se le aplican los derechos conexos. No solo a los intérpretes, también forman parte de los derechos de autor los fotógrafos, los radiodifusores. A ver, las emisoras de radio entran en este tema de los derechos conexos. ¿Tienen algún derecho y pueden hacer reclamos? En efecto, porque la ley los está reconociendo en el artículo 78. Héctor Giovanni dice, en el caso de la reproducción de música con fines de ambientación, ¿cómo se podría hacer el cobro? ¿O por qué medio las regalías por el uso de esa música de estos artistas y sus respectivas disqueras? Muy buena la pregunta. Me agrada mucho esta clase porque se vuelve muy dinámica con ustedes. Y eso hace que uno se detenga en la comunicación que lleva, porque hay que ir a los casos prácticos que muchas veces vienen desde ustedes. Samsin EGC dice, ¿podría ser aquí en El Salvador un ente? En efecto, esa es una entidad de las que refiere el artículo 100 de gestión colectiva. Me interesa cuando Héctor se hace la pregunta de cómo se hace para cobrar las regalías. Ocurre que estas entidades de gestión colectiva tienen a su vez un contrato con las disqueras, con las empresas que son dueñas de los derechos económicos de esas obras y tienen todo un listado de esas disqueras y de los autores de las obras cuando a veces no se hace a través de una disquera. Esta entidad entonces, Sansim, lo que hará es tener un listado de todos los artistas y de todas las disqueras que forman parte de sus representados, porque están afiliados a esta entidad de gestión colectiva. Eso significa entonces que creada la entidad de gestión colectiva tiene una doble función. Tiene la función de representar a todos estos artistas y todas estas disqueras con las que tiene una relación contractual, por virtud de la cual se habrá determinado que la entidad de gestión colectiva va a percibir un porcentaje y el resto se lo hará llegar a esa disquera o a ese artista, a este señor que se llama Ricardo Arjona, por ejemplo, que tiene con esta entidad de gestión colectiva una relación de carácter contractual para que la entidad de gestión colectiva vaya a identificar en qué comercios suena la música de este señor. Y frente a la identificación de la música de este señor en un restaurante, le diga al restaurantero, oiga, ¿usted tiene permiso para poner la música del señor Ricardo Arjona o de la señora Jennifer López? Y él le dirá, no, no tengo el permiso. Bueno, entonces le aclaro que yo soy el gestor de la entidad colectiva o soy la entidad de gestión colectiva y represento a este artista y a esta disquera. Y aquí está el listado de todos los que yo represento. De modo que le vengo a decir a usted que en adelante no ponga la música de este señor porque si quiere hacerlo tiene que pagar mensualmente a la entidad de gestión colectiva un porcentaje establecido conforme a los parámetros internacionales de tanto. Va a pagar $600 mensuales porque usted tiene una cadena de 600 tiendas y como consecuencia ese es el estimado en términos económicos. Bueno, ese es el comportamiento. Comenzará a pagarle a la entidad de gestión colectiva. La entidad de gestión colectiva le hará llegar al artista o a la editora el monto que le corresponde a partir de la gestión que ha llevado a cabo. Tania dice, buenas noches Tania, tengo una duda. Cuando yo estudiaba bachillerato se hizo un concurso de himnos para el colegio. Una compañera y yo ganamos y nuestro himno quedó ya para el colegio. En ese caso, ¿sería propiedad de nosotras o de la institución? Muy bien, Tania, ¿qué problema este? ¿Por qué?
porque usted no sabía quizá que iba a estudiar incluso leyes y vea que hoy se viene a encontrar con un escenario en el que se hace la pregunta de si usted todavía mantiene algún derecho sobre esa obra. Supongo que sus compañeros que están siguiendo la clase le dirán si tiene algún derecho o no, cuando hemos visto que el artículo 5 y el artículo 6 hace un derivado, identificando el derecho de autor en el que ha establecido que hay un derecho de carácter moral y hay un derecho de carácter económico. ¿Habrá suscrito usted algún convenio con el colegio al momento de advertir que resultó ganadora usted y la persona con la que hacía pareja? ¿Les habrá pedido el colegio que firmaran algún documento, alguna cesión del derecho, alguna licencia? Porque de lo contrario usted tendría todo el derecho sobre la obra. Es más, los derechos morales los conserva. Recuerde usted que hemos dicho que esos derechos son inalienables. Y por eso decía que suponía que sus compañeros iban a comenzar a opinar aquí sobre el tema que usted propone. Pero es que en este caso, Tania, hay que averiguar si usted firmó algo. Si ha firmado algo, hay que saber en qué términos lo hizo. Y luego hay que determinar si en efecto esa obra está siendo usada o ya ha dejado de ser utilizada. Pero advierto que aquí muy probablemente usted sigue teniendo derecho sobre esa obra. ¿De acuerdo? Muy buena la pregunta, muy realista, que sobre todo eso es lo que le da, digamos, un componente distinto. Bueno, otro tema que importa analizar en este campo de la propiedad intelectual es la transferencia, justamente por la pregunta que acaba de hacer Tania. No firmé nada, tenía esa curiosidad. Bueno, entonces su curiosidad ahora se resuelve a partir del artículo 68, Tania. Y esto ya se convierte en una asesoría prácticamente conforme a lo que usted está comentando a través del chat. Vea que el artículo se refiere, no es el 68, perdone, es el artículo 56 al que quiero ir. Perfecto. Este artículo 56 se encuentra inserto en el capítulo 4 que se refiere a la transferencia de los derechos. Y aquí está la respuesta para Tania. Pudiera ser que Tania tenga un derecho sobre esa obra aún. ¿Por qué? Porque el artículo 50, el artículo 50 dice, el derecho de autor es transmisible por causa de muerte. El derecho patrimonial puede transferirse por cualquier título. Artículo 50. Muy bien, cuando habla del derecho de autor y su posibilidad de ser transmisible por causa de muerte, el legislador quiere recordar que antes se ha referido al derecho moral y ese derecho moral se transfiere a los herederos. Pero enseguida el artículo se refiere al derecho patrimonial indicando que puede transferirse por cualquier título. Y cuando el artículo 56 se logra comunicar con este artículo 50, uno resuelve que debe haber sido por escrito. Y no solo por escrito, sino con la solemnidad que la ley demanda en este caso, porque el artículo 56 indica los contratos de cesión de derecho y los de licencia de uso que se otorguen y surtan efectos en el país deben hacerse en escritura pública y podrán inscribirse en el registro de acuerdo a lo establecido en el capítulo 12. Vamos a ver, Tania, el hecho aquí es que usted tuvo que haber suscrito una escritura pública por virtud de la cual hacía la cesión de los derechos, usted y su compañera, sobre ese himno. Y esos derechos que está cediendo tuvieron que haber sido los económicos referidos en el artículo 7, porque los del artículo 6 no se pueden ceder. Vea qué importante que ahora dice que no firmó nada. ¿Eso qué significa? Que siguen siendo las dueñas de esa obra. Y lo que hagan con esa obra es importante que lo sepan. Es más, podrían en cualquier momento llegar y decirle a la directora o al director, mire, yo quiero que dejen de utilizar el himno. O si hay algún, difícilmente uno puede determinar que a partir de que existe un himno, se inscriben o se matriculan los estudiantes en ese colegio.
si existiera alguna utilidad de carácter económico, yo creo que tendría allí la posibilidad de hacer un reclamo, Tania. Pero quería destacar entonces aquí que los derechos son transmisibles, los de carácter moral. Los de carácter económico deben cederse o concederse una licencia a partir del otorgamiento de una escritura. Y vea que no es un documento privado, es una escritura. Y usted dirá entonces, bueno, ¿qué debe suceder con el caso del tema en el que una persona lleva a cabo una creación para otro? Pues en ese caso, si el segundo quiere beneficiarse económicamente de la obra, tiene que haber hecho un documento en escritura pública para entender que es otro el que puede beneficiarse de esos derechos. Una disquera, por ejemplo, lo que tendría que hacer es una escritura en donde le cedan los derechos económicos todos los que deciden obtener algún beneficio económico porque la disquera les ha dado una cantidad de dinero, pero le ceden la explotación completa a una entidad que se dedica a llevar a cabo esas relaciones que permiten obtener beneficios económicos de la explotación de las obras. Bueno, quisiera resumir con esto y con esto concluir la primera parte de la Ley de Propiedad Intelectual. Esta parte que se ha referido al derecho de autor. Recuerde usted que hemos hecho esa clasificación en la que tanto he insistido identificando los derechos que se desprenden. Hemos indicado a qué se puede oponer el titular. Hemos indicado igualmente cuáles son los casos en los que no se puede oponer, sobre todo porque vimos el artículo 44. Hemos visto cuáles son las obras protegidas y hemos concluido ahora con el tema de la transferencia. También hablamos un poco del tema del vencimiento del derecho, habiendo indicado que el derecho de autor es de por vida y que se garantiza 60 años después de su fallecimiento. Y lo establecimos en el artículo 86. Todo esto ha tenido que ver con el derecho de autor. Ahora, la ley de propiedad intelectual no se ocupa solo del derecho de autor, también se ocupa de la propiedad industrial. Y en el terreno de la propiedad industrial vamos a encontrar el artículo 105. Esta disposición o este título tercero de la ley de propiedad industrial se refiere básicamente a 3 y hasta 4 aspectos importantes que de manera rápida los voy a comentar, que son el de las invenciones, el de los modelos de utilidad, el de los diseños industriales y el de los secretos industriales. ¿Cuál es el tratamiento que el legislador ofrece para estos casos? En principio, el artículo 105 indica que el derecho de obtener un título de protección para la invención, modelo, utilidad y diseño industrial corresponde a la persona natural que lo realice. Está hablando esta disposición de las verdaderas patentes que tienen origen cuando alguien lo que ha hecho es crear una especie de procedimiento, ha hecho una invención para obtener un producto determinado y lo que quiere es que esa patente le dé la garantía de uso exclusivo. Y en efecto, la patente consiste justamente en un permiso estatal que recibe la persona que inscribe ese procedimiento con el propósito de que tenga la exclusividad en su explotación. Y el plazo que dura esa patente es hasta 20 años, conforme a lo que indica el artículo 109, contados a partir de la fecha de la presentación de la solicitud en el registro. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Que estamos en presencia de un procedimiento para llevar a cabo un resultado determinado, pero que estando registrado es accesible al público, porque en eso se caracteriza el registro, que la información que está depositada en él es de acceso público, lo que significa que se tiene acceso a esa información, el procedimiento que se ha establecido o el camino que se ha seguido para llevar a cabo una creación. Estas invenciones reconocidas en el artículo 106 pueden referirse a productos o a procedimientos, como lo indica la disposición legal. Ahora, lo que la ley dice, ¿qué es lo que no puede ser patente? Y luego dice los descubrimientos, las teorías científicas, los métodos matemáticos, los planes, principios o métodos económicos de publicidad, los métodos de tratamiento quirúrgico, las invenciones cuya publicidad, explotación industrial o comercial sería contraria al orden público, y eso lo hace el artículo 107 hablando justamente de las invenciones.
Pues las invenciones requieren, digamos, de su inscripción para gozar de esa protección que confiere la ley en el artículo 109 hasta por 20 años. Enseguida aparece el artículo 120 y voy de manera rápida porque hay un punto que me interesa explotar en esta ley. El artículo 120 se refiere a los modelos de utilidad, indicando la disposición que se entiende por modelo de utilidad toda forma, configuración o disposición de elementos de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación de objetos que lo incorporan o que le proporcionen alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía. Cuando entramos en el terreno de los modelos de utilidad, lo cierto es que estamos en presencia de una creación previa. Alguien ya creó un producto, un bien determinado, pero el que toma el producto encuentra que le resulta posible añadirle o agregarle una utilidad que antes no tiene ese producto. Y como consecuencia, al implementarle esa idea que es propia sobre una creación anterior, se convierte en un modelo de utilidad. Lo que hace es que el producto pueda utilizarse con una propiedad completamente distinta, más favorable. Un ejemplo que recuerdo ahora es el de una persona que lo que había hecho es una gorra para las personas que andaban engripadas y le permitía esa gorra con un aditivo que le había puesto hacia arriba colgarle un papel higiénico, y la persona que andaba con la enfermedad lo que hacía es usar la gorra, ponerle el papel higiénico y agarrar la porción que necesitaba cada vez que le resultaba justamente necesario hacer uso del papel higiénico. Y entonces ese es un modelo de utilidad. Él no inventó el papel higiénico, él no inventó la gorra, pero sí inventó una forma de poder unirlos con el propósito de que ofreciera una utilidad, ese modelo que había implementado. Eso está comprendido en el artículo 120. Enseguida aparece en el artículo 123 el tema de los diseños industriales. Y estos diseños industriales recogidos en este artículo, el artículo o la disposición legal dice lo siguiente: se considerará como diseño industrial cualquier forma bidimensional o tridimensional que, incorporado en un producto utilitario, le da una apariencia especial. No habla de una utilidad, sino de una apariencia, y que es apto para servir de tipo o modelo para su fabricación. El diseño o modelo industrial se inserta en esta propiedad intelectual como una especie de creación que finalmente lo que hace es darle apariencia distinta a algo que ya ha sido creado, y que aparte de eso se convierte en un modelo o un tipo a seguir. Y en estos casos ha resultado un poco complejo encontrar los ejemplos prácticos, porque son casos, digamos, muy aislados. Y dentro de estos ejemplos se cita, por decir algo, el autobús anfibio. ¿Y qué hace el autobús anfibio? Pues lo que hace es que cuando está en la tierra funciona completamente como un autobús con sus ruedas, y cuando llega al mar o cuando entra en aguas, entra en un lago o en un río que se puede navegar, lo que hace es justamente funcionar como una embarcación. También está el tranvía colgante, y este tranvía colgante consiste en que en lugar de ir sobre rieles en el piso, este tranvía va sobre rieles que están en el aire. También está el Chiva Express, y el Chiva Express es un autobús y tren a la vez. También he encontrado entre los ejemplos el Birbic. El Birbic es un transporte que se pedalea para tomar cerveza. Es decir, varias personas se suben en una especie de carrito, van pedaleando y van tomando cerveza al mismo tiempo. Vea que son tipos o que son modelos que sirven para llevar a cabo nuevas creaciones. En realidad no es un invento nato, sino que lo que hacen son ajustes con el propósito de que pueda tener una apariencia especial.
Luego aquí Eduardo dice, ¿podría ser el caso de Tesla un modelo de utilidad que creó, no sé si dice creó, aquí dice creó, que creó sobre el automóvil, empezó con la fabricación de vehículos eléctricos? Bueno, el tema de un vehículo que sea eléctrico podría ser una especie de no creo que entre en el tema de los modelos de utilidad, porque tendría que haberle dado un cambio que lo hiciera funcionar de manera diferente, pero es que en este caso el vehículo funciona igual que cualquier vehículo que se le ponga combustible. La única diferencia es que es eléctrico y la carga la experimenta a través de conectarlo a un alimentador de electricidad, enchufarlo a la energía eléctrica. Yo creería que en ese caso no representa un modelo de utilidad en sí mismo conforme al vehículo, porque eso no hace que en alguna parte del mismo se identifique una diferencia de funcionamiento. Lo que pasa es que con los modelos de utilidad hay que advertir que hay un funcionamiento agregado, y por eso es que consideraría que el ejemplo que ahora nos propone Eduardo es simplemente una manera distinta de cargar el vehículo, de darle energía al vehículo. Bueno, eso es lo que dispone este artículo 123 cuando he mencionado los diseños industriales. Pero hay un tema, y creo que dos temas importantes aquí antes de que consideremos que se ha hecho un análisis por lo menos genérico de la ley. Bueno, la violación y defensa de los derechos está comprendido en el artículo 168, y en estos temas lo cierto es que también vamos a encontrar que en el derecho penal existe alguna especie de protección relacionada con estos derechos. Me interesa ir al artículo 177, que se refiere a los secretos industriales. Y en este apartado también voy a citar el otro aspecto que me interesa destacar ahora mismo. Buenas noches, dice Silvia, buenas noches. En cuanto a los programas bancarios que los ingenieros contratados por estos realizan, ¿tienen esos empleados derechos sobre esa creación? ¿Podrían recibir compensación o, debido a que en el contrato que firman se ve contemplado que harán ciertos programas para el banco? Muy bien, buena la pregunta, Silvia, porque estaríamos en el segundo caso. Cuando lo que se hace es llevar a cabo una actividad laboral para una empresa determinada y producto de esa actividad laboral que se realiza para esa empresa se consigue llegar hasta un programa que resulta útil, entonces la creación ha sido para el patrono. Eso es lo que debe de entenderse. Distinto es el caso que él por su cuenta comience a pensar en el programa, lo haya creado y luego se presente al banco a ofrecerles ese producto. En ese caso es distinto, porque para que el banco se pudiera hacer de ese programa tendría que existir un contrato de cesión. Pero es la segunda consulta que usted hace la que se aplica. En la creación que lleva a cabo un empleado en el ejercicio de su actividad laboral, implica que el titular de las creaciones que se realicen le pertenecen al empresario. Quiero referirme a este artículo 77 y particularmente al artículo 79, y me parece que con eso podríamos dar por solventados los comentarios generales sobre la ley de propiedad intelectual. Veamos que el artículo 177 da inicio al capítulo único, título cuarto, que habla de los secretos industriales o comerciales y de los datos de prueba. Se considera secreto industrial o comercial toda información que tenga valor comercial de aplicación industrial o comercial, incluyendo agricultura, ganadería, pesca y las industrias de extracción, transformación y construcción, así como toda clase de servicios que guarde una persona con carácter confidencial, dice. Esto es lo que hay que destacar del artículo. Cuando dice que guarde una persona con carácter confidencial, en realidad el éxito de una empresa
A veces, y no a veces, sino que el verdadero éxito de una empresa está basado en los secretos industriales, en la forma en cómo hace las cosas y que esa manera de llevar a cabo esa actividad pues no está revelada. Ahora, frente a este tema es importante que la ley ofrece protección, pero también es importante que uno identifique que no está exigiendo que esos secretos industriales se inscriban. Y justamente no se deben de inscribir porque habiéndose depositado en el registro, todas las personas van a tener acceso a la información y justamente son secretos. Son comportamientos, son procedimientos que no pueden revelarse. Dice el artículo 177 que deben de estar guardados de forma confidencial. Resulta entonces necesario advertir que la violación a ese derecho sobre los secretos industriales tiene que comprobarse que el titular de los mismos los ha resguardado de manera confidencial, que tiene una caja fuerte, que la caja fuerte tiene una llave y que siempre permanece una cámara directamente enfocando a todo aquel que se aproxima a esa caja con la intención de abrir y obtener esos secretos. Es importante entonces que frente a los secretos industriales usted advierta que además de no requerir inscripción, tiene que comprobarse fehacientemente que quien los guarda tiene todo un dispositivo para que esos secretos no sean de acceso colectivo. Y es que recuerdo aquí en esta clase que un cliente una vez me pidió que se hiciera la investigación si podía inscribir como secretos industriales la fórmula que había encontrado para llevar a cabo un negocio en Internet, una venta que él hacía en Internet. Y había encontrado el mecanismo para hacerlo y le había resultado óptimo. Pues cuando se hizo la consulta con el registro de propiedad intelectual, dijo que no era posible inscribirlo como secreto, sobre todo porque lo que había hecho es descubrir nada más algo que ya estaba ahí siempre, pero que eso no era ningún secreto, eso estaba a la vista. Lo que pasa es que él había tenido la habilidad de descubrir esa información que otro no lo había conseguido hasta ahora. Y recuerdo también el caso de una persona que lo que quería era inscribir como secreto el procedimiento que realizaba para hacer una especie de pan. Y decía que el secreto era único y que ella era la única que vendía ese tipo de pan y que por eso quería inscribirlo o quería que se le reconociera como exclusivo. Pues bueno, la respuesta en este caso es que si considera que tiene un mecanismo que solo ella conoce, que lo conserve como secreto, que lo resguarde y que le dé acceso a las personas que van a encargarse de preparar ese producto bajo ese secreto, pero que no lo inscriba, porque inscribiéndolo entonces vamos a encontrarnos con que la información se hace pública. Una persona que usualmente aparece en los medios de televisión dando recetas de cómo hacer ciertos alimentos, por eso es que no inscribió en el registro la titularidad, sino de un libro. Hizo un libro con las recetas, con el propósito de que se reconociera autoría sobre el libro, pero no en realidad sobre los secretos de cómo hacer la comida, porque en efecto no tendría ningún propósito el hecho de querer inscribir como secreto esas recetas. Bueno, a lo que quería llegar también es al artículo 79 que ha originado en ocasiones muchísimo debate, sobre todo con un tema que tiene que ver con la confidencialidad. La ley le confiere legitimidad absoluta al hecho de que un empresario cuando contrata los servicios de una persona incorpore una cláusula de confidencialidad en la que se indique que en caso de violar los secretos industriales, esta persona está obligada a compensarle económicamente por haber divulgado lo que era secreto en esa relación que han entablado por virtud de la cual ha tenido acceso a los mismos. El artículo 79 indica: las personas que guarden un secreto industrial o comercial podrá transmitirlo o autorizar su uso a un tercero. Este tercero tendrá la obligación de no divulgar el secreto por ningún medio, salvo pacto en contrario, dice.
En los convenios por los que se transmita conocimientos técnicos, asistencia técnica, provisión de ingeniería básica o detalle, se podrá establecer cláusulas de confidencialidad para proteger los secretos industriales que contemplan los cuales deberán precisar los aspectos que comprende como confidencialidad. No estamos hablando aquí del contrato de trabajo, que muchas veces en los contratos de trabajo aparece una cláusula de confidencialidad. En este caso estamos hablando de un verdadero contrato de confidencialidad. Es decir, que se firma un contrato de trabajo y una vez que se ha firmado el mismo, se puede suscribir un convenio de confidencialidad en el que se indica que esas personas han celebrado ese contrato de trabajo y que por virtud del contrato de trabajo celebran un convenio de confidencialidad, sobre todo porque va a tener acceso a los secretos de la empresa. No tanto muchas veces a la manera en que se elaboran los productos o se prestan los servicios, sino a ciertos protocolos internos que tiene la empresa, ciertos comportamientos internos que son propios de ese negocio a los que tiene acceso un empleado que ingresa justamente al negocio a prestar sus servicios. No, digamos que no es suficiente muchas veces que se incorpore en el contrato de trabajo que va a guardar confidencialidad. En ocasiones se hacen verdaderos contratos todavía más extensos que el contrato de trabajo. Se hacen estos convenios en los que la persona se obliga a no revelar esos secretos. Claro, usted me dirá, bueno, ¿y qué utilidad tiene? Sí, piense en una persona que haya trabajado por mucho tiempo o que entre a laborar en ese pollo donde se le dice cómo se hace para que tenga el olor que se puede percibir a grandes distancias y que le revelan ciertos secretos de cómo preparar las combinaciones. Si esta persona sale de esa empresa y revela esos secretos, estaría obligada a indemnizar perfectamente a la empresa a la que le ha causado un daño el hecho de haberle trasladado esos secretos a otro negocio que igualmente entra a utilizarlos. Bueno, valía la pena referirse a este artículo 79. Observe usted que hemos dado un repaso bastante ligero sobre esta ley de propiedad intelectual, que ya era momento de saldarlo haciendo una reflexión sobre todo lo que contiene la ley, dos campos muy bien definidos, uno que se refiere al derecho de autor desprendido de la propiedad artística y literaria y otro que se refiere justamente a la propiedad industrial. Bueno, dejemos hasta aquí esta sesión. Les comunico la próxima semana a través de su representante donde vamos a proyectar las clases. Que tengan buena noche y buen fin de semana.